Queridos estudiantes de grado noveno, bienvenidos a nuestro taller número 3. Antes de empezar, quiero hacer una oración, por lo cual les pido que podamos cerrar nuestros ojos en este momento. Señor, te damos gracias por este tiempo, te pedimos que bendigas nuestras vidas, bendigas este tiempo de trabajo, Señor, y te pido una vez más, Padre, por cada familia, Señor, que tú los bendigas, Señor, que en medio de esta crisis, Señor, que estamos pasando a nivel mundial, Padre, tú acampes alrededor nuestro, Señor, que tú unjas nuestros dindeles, Señor, y que ningún mal, Señor, entre a nuestra casa, Señor, ni enfermedad, ni ruina, ni escasez, Señor. Te pido seas propicio, Señor, allí en medio de cada familia, no solamente de los chicos que hoy están representando cada una de sus familias, sino de todo el colegio, Señor. Te pido que nos bendigas, Padre, que nos dé sabiduría, entendimiento, inteligencia, Señor, y todo para afrontar cada una de estas adversidades, Padre. Y que al final de todo, Señor, podamos darnos cuenta, Señor, que somos más fuertes, Señor, y que podamos reconocer tu poder y tu grandeza, Señor, que sin ti nada podemos hacer. Por eso te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, chicos, para empezar nuestro taller número 3, entonces quiero que primero pues recordemos unos conceptos claves que necesitamos tener claros. Y uno de ellos pues es función lineal, y entonces hablamos de que toda función que es de la forma y igual a mx es conocida como una función lineal. Bueno, entonces, en donde esa constante llamada m debe ser diferente de 0. Una característica muy importante de esta función lineal es que su representación gráfica va a ser una recta que pasa por el origen. ¿Listo? Entonces, primero pues ejemplos de funciones lineales, pues tenemos y igual a 2x, y recordemos que ese f de x es lo mismo que yo decir y igual a 2x. ¿Por qué? Porque pues cuando yo reemplazo a x por un valor cualquiera, lo que voy a obtener es el valor en y para obtener un punto en el plano cartesiano. Entonces es lo mismo decir f de x igual a 2x o y igual a 2x. Entonces, miremos, entonces un ejemplo de esa representación gráfica. Tenemos, en este caso, tenemos esta función, que es y igual a 2x, que es el ejemplo que les había dado. Entonces, si miramos aquí para hacer la gráfica de esa función, pues lo que hicieron fue hacer uso de una tabla de valores en donde lo que hicieron fue tomar valores aleatorios para x, 0, 1, 2, 3 y 4. Recordemos que x es nuestra variable independiente, luego puede tomar cualquier valor. Y esos y, que era lo que les decía, o ese f de x es el valor que se obtiene al reemplazar a x por cada uno de esos valores. Entonces tenemos que cuando x vale 0, entonces 2 por 0 me da 0, cuando vale 1, 2 por 1, 2, 2 multiplicado por 2 da 4. Cada uno de estos valores lo estamos reemplazando aquí, en esta que es nuestra función. Y al graficarla, pues obtenemos que es una línea recta que evidentemente pasa por el origen del plano cartesiano. Bueno, esa es un ejemplo de una función lineal. Ahora, vamos a mirar qué pasa cuando tenemos a esa recta le tenemos una transformación. Entonces, hablemos, si yo tuviera una función dada de la forma y igual a mx más b. ¿Qué estoy viendo de diferente? Que en este caso, yo a esa función lineal le estoy sumando otra constante. Esa constante hace que deje de ser una función lineal para que pase a ser una función afín. Y entonces la característica de esta función es que su representación gráfica también va a ser una recta,
pero que esa recta ya no va a pasar por el origen. Entonces podemos tener nuestro plano cartesiano. Voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. Y vamos a mirar un ejemplo. Si yo tengo esta recta, yo veo que esa es una recta, pero que evidentemente no pasa por el origen. Bueno, y a esa es la que yo voy a llamar una función lineal, una función afín. En este caso, veo que esta recta corta o tiene un punto de intersección con el eje Y, ¿cierto? Que no es 0, sino es este. Y este valor es el que yo voy a llamar en este punto. La coordenada de ese punto va a ser 0, y entonces este va a ser mi punto B. Quiere decir, ese punto de intersección de esa recta con el eje Y. Entonces vemos ese B que representa en nuestra función afín. Va a ser el punto por donde la recta corta o intersecta al eje Y. Ahora, puede ser tanto positivo como negativo, claro, porque, pues, por ejemplo, si yo tengo esta recta, veo que mi B va a estar acá. Y en este punto recordemos que por debajo del eje X, nuestros B van a ser negativos. Entonces el valor que va a tomar aquí va a ser 0, menos B. Ese B pues va a depender pues, de donde esté ubicada la gráfica o los puntos que me dé. Bueno, que más adelante los vamos a trabajar. Entonces, dentro de esas funciones afines, yo encuentro esos dos puntos de corte, que ya hablamos que son el punto de corte con el eje Y tengo un punto de corte con el eje X, que también va a ser diferente de 0. Bueno, miremos entonces. Ahora, como vimos que nuestra función lineal o afín, sus representaciones gráficas son una recta, pues vamos a hablar de la recta. Bueno, entonces primero vemos que la expresión algebraica de una recta va a ser y igual a mx más b. Vemos que esa va a ser la forma de nuestra ecuación de la recta. Bueno, entonces esto lo vamos a llamar la ecuación de una recta. ¿Listo? Y entonces en este caso vamos a hablar vamos a empezar a identificar algunos elementos importantes en este momento. Pues vamos a mirar este M. Este M lo vamos a denominar la pendiente. ¿Listo? ¿La pendiente de quién? Pues de la recta. ¿Listo, chicos? Y entonces hablamos de la pendiente. ¿Qué es la pendiente? Entonces, la pendiente está directamente relacionada con la inclinación de la recta, cuya ecuación pues va a ser y igual a mx. Entonces, esa pendiente está relacionada con la inclinación. Relacionada con la inclinación de la recta. Bueno. Quiero pues dejarles como lo más que pueda especificado cada uno de los conceptos para que en dado caso sí necesitáramos volver a retomar el video para aclarar dudas, pues sea lo más claro posible. Entonces, cuando hablamos de que esa pendiente está relacionada con la inclinación, digamos que estamos hablando de una variación de esa recta. Esa recta, si nosotros nos damos cuenta, varía el movimiento tanto en el eje horizontal como de forma vertical. Bueno, entonces quiero mostrarles la siguiente imagen en donde podemos de pronto hacer más explícito este concepto de pendiente. Entonces, miremos acá. Esta. Si nosotros nos damos cuenta, esta gráfica corresponde a una recta. Bueno, esa recta vamos a indicar dos puntos
sobre esa recta. Bueno, en este caso, pues aquí están delimitados. Estamos tomando como referente estos 2 puntos de la recta. Recordemos que por 2 puntos pasa una y solamente una recta. Entonces vemos que si yo trazo desde cada punto, formo un ángulo recto, yendo de los valores, trazo pues, hacia cada valor de X y hacia cada valor de Y. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí X1 y Y1, que va a ser mi primer punto, y mi punto X2, Y2, ¿cierto? Entonces yo encuentro una variación. Entonces hablamos de este desplazamiento que hace acá, en este sentido. Hay un incremento o una variación, ¿cierto? Entonces esa variación que yo puedo determinar entre esos 2 puntos es, bueno, la distancia que hay entre ellos dos va a ser pues que a X2, que es el que corresponde acá, le voy a restar el valor de X1 para poder encontrar este incremento, o sea, ese desplazamiento. Quiere decir, de aquí, de este X1 a Y1 a X2, Y2, tuvo este desplazamiento en el sentido horizontal, pero también tuvo que desplazarse en un sentido vertical. Y entonces esa diferencia o ese incremento está dado por Y2 menos Y1. Bueno, a eso es a lo que yo le llamo incremento. Y entonces eso me va a dar la inclinación. Si nosotros nos damos cuenta, es una inclinación referente a nuestro eje X o a una recta horizontal. La ecuación que me ayuda a determinar esa variación o esa inclinación de esa recta la vamos a determinar a partir de esta ecuación. Entonces me dice, bueno, la pendiente de esa recta va a ser igual a Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Y esa va a ser la ecuación de nuestra pendiente. ¿Cómo calcular la pendiente? Bueno, esto es en forma general. Entonces ahora miremos, si yo quiero entonces calcular la pendiente de una recta, entonces cualquiera, por ejemplo, vamos a tomar este gráfico como referente. Entonces, voy a mirar, voy a moverme un poco acá y voy a ir acá. Yo veo que tengo 2 puntos de esa recta y entonces esos 2 puntos, uno de los puntos va a ser 0,2 y nuestro otro punto de esa recta es 3,7. Ahora yo quiero calcular cuál es su pendiente. Y entonces recordemos, me dice que la pendiente va a ser Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Ahora se preguntarán quién es X2, quién es X1 y los otros puntos. Por lo general, si yo tomo el 0,2 como mi primer punto, entonces a él yo lo voy a llamar X1 y su compañero correspondiente va a ser Y1. Luego el otro punto va a tener coordenadas X2 y Y2 respectivamente. Entonces, teniendo claro eso, pues yo ya puedo en nuestra ecuación de la pendiente poder reemplazar esos valores que tengo ahí. Entonces me dices Y2 menos Y1, en este caso Y2 toma el valor de 7 y le resto el valor de Y1 que en este caso es 2. Voy para X2 que sería 3 y le resto el valor de X1 que sería 0. Y entonces efectúo esas operaciones y me da que 7 menos 2 es igual a 5 y 3 menos 0 da 3. Luego la pendiente de esa recta es igual a 5 tercios. Perdón que no me escribió ahí. Esa va a ser la pendiente de la recta. ¿De cuál? De esa que pasa por los puntos 0,2 y 3,7. Bueno, en este caso,
como me dio un valor positivo, digo que es una pendiente positiva. Lo que también lo puedo relacionar con que es una función creciente. Bueno, porque a medida que voy aumentando mi valor en X, el valor de Y también va aumentando. Por tanto, pues lo podemos decir que también es una función creciente, porque su pendiente es positiva. Vamos a mirar también qué significado variacional tiene esa pendiente. Entonces me dice, bueno, 5/3. Quiere decir que por cada 5 unidades, por cada 5 unidades que yo me desplazo, ¿en qué sentido? Como el numerador me indica la variación en Y, entonces me dice que por cada 5 unidades que me desplazo en Y, me estoy desplazando respectivamente 3 unidades en el eje horizontal. ¿Cómo hago para verificar que eso es cierto? Entonces, para mirarlo, si yo voy y voy al punto 0,2 que hace parte que es de la recta, 0,2, miro, bueno, se desplaza 5 unidades en sentido vertical, entonces voy 1, 2, 2, 3, 4, la distancia de aquí a aquí son 5 unidades. Y de ahí hacia acá, hasta encontrar el otro punto de la recta, en este sentido, hay 3 unidades. Perdón, no sé por qué no me está escribiendo. Pero aquí hay 3 unidades. De aquí a aquí hay 3 unidades, como podemos ver. Entonces quiere decir que por cada 5 unidades que me desplazo en Y, se va a desplazar 3 en X. Y si yo hago ese procedimiento repetidas veces a partir de un punto de la recta, veo que siempre después de esos desplazamientos voy a encontrar otro punto que pertenece a la recta. Bueno, chicos, esta es una dependiente positiva. Vamos entonces con otro ejemplo. Entonces, perdón que me gusta más esta vista para todos. Entonces aquí vamos a mirar. Tomemos otra ecuación, otra gráfica, ¿sí? En este caso tenemos una función lineal, ¿cierto? Porque es una recta que pasa por el origen, ¿listo? Pero también podemos calcular su pendiente, ¿listo? Entonces, ¿cuáles van a ser nuestros dos puntos de referencia? Entonces, nuestros dos puntos de referencia, en este caso, van a ser este entonces va a ser este punto y este punto. Entonces, miremos las coordenadas de este punto. Entonces, vemos que en este punto tenemos menos 3,3, ¿cierto? Este valor aquí es menos 3 y este valor aquí es 3. Y vamos a tomar nuestro otro punto de la recta, que en este caso sería aquí 2, menos 2. 2 acá y menos 2 en Y. Bueno, entonces lo que les decía, yo puedo tomar este como x1, y1 y este x2, y2. ¿Listo? Entonces vamos a calcular nuestra pendiente. Bueno, entonces nuestra pendiente va a ser, recordemos, y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Luego tengo que mi pendiente va a ser igual a y2, que en este caso es menos 2, y le resto y1, que es 3, sobre x2, que es 2, menos, pero veo que x1 es menos 3, entonces pues yo tengo que ponerlo ahí, menos 3. ¿Listo? Y entonces hago mi operación. Menos 2 menos 3, ¿me da cuánto? Menos 5. Y aquí tengo menos por menos, me da más. Y entonces queda 2 más 3, que me da 5.
Recuerden que toda fracción también indica una división. Entonces lo que yo hago es dividir 5 entre 5, que me da como resultado 1, ¿cierto? Pero ese 1 además va a ser como negativo, porque tengo que menos por más me da menos. Perdón, que me va a quedar ahí como, y 5 entre 5 me da 1. Luego la pendiente en este caso va a ser menos 1. Es una pendiente negativa y entonces veo que la inclinación de la recta es diferente, ¿cierto? Y entonces en este caso es una pendiente negativa, es una función decreciente. Entonces aquí vemos que a medida que va aumentando nuestro valor en X, lo que está haciendo es que va disminuyendo nuestro valor en Y. Por ejemplo, cuando X valía 3, Y valía 3. Luego, al aumentar, pasamos al X cuando vale 2, el valor de Y disminuyó. Entonces, eso es lo que caracteriza una función decreciente. Bueno, y además determinamos que cuando tengo una función decreciente, pues su pendiente es negativa. Bueno, entonces, espero que pues hasta ahí en cuanto a la ecuación de la pendiente de una recta. Bueno, entonces vamos a mirar ahora la ecuación de la recta. Entonces ya hablamos de que la ecuación de la recta, ¿cierto? ¿Cómo podemos determinar esa ecuación de la recta? Entonces, cuando yo hablo de cómo calcular la ecuación de una recta, ¿sí? Dada una gráfica, entonces vamos a mirar. Entonces, retomemos esta de acá. Dijimos que la pendiente de esta recta, ¿cierto? En este caso nos había dado una pendiente positiva, ¿cierto? Miremos, vamos a devolvernos acá un momentico, esta, y vimos que la pendiente de esta recta nos dio 5 tercios. Bueno, entonces, como ya la calculamos, pues no lo vamos a volver a hacer. Entonces, de esta recta que conocemos, conocemos dos puntos, que son el punto, tenemos el punto 0,2, tenemos el punto 3,7 y tenemos su pendiente que nos dio 5 tercios. Bueno, a partir de estos elementos, ¿cómo puedo yo determinar la ecuación de esa recta? O sea, ¿cuál va a ser su expresión algebraica? Entonces, ya sabemos que la ecuación de la recta es de la forma y igual mx más b. ¿Listo, chicos? Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué conocemos de acá? Si en este caso, como me dan la gráfica, ¿cierto? Entonces, a partir de la gráfica, yo pude calcular su pendiente, pero además ya también tengo ese punto de intersección, este B, ¿cierto? Recordemos que ese B es el intercepto con el eje Y vemos que el punto donde esa recta interseca al eje Y es en el punto 2. Y ya tenemos su pendiente, entonces yo puedo deducir que la ecuación de esa recta que pasa por esos dos puntos y de pendiente 5 tercios es igual a 5 tercios de x más, en este caso, 2, que es mi punto de intersección con el eje Y. Y esta será la ecuación de nuestra recta. Bueno, eso es cuando nos dan dos puntos de la gráfica, nos dan la gráfica, calculamos su pendiente a partir de esos dos puntos y escribimos cuál es la ecuación de la recta. Ahora, ¿qué pasa si no nos dan la ecuación, si no nos dan la gráfica, sino que apenas nos dicen calcule la ecuación, determine la ecuación de la recta? ¿Qué pasa? Por dos puntos. Entonces, vamos a mirar qué pasa en ese caso. Entonces, como ejercicio, vamos a mirar. Ejercicio. Entonces dice, determine la ecuación de la recta. ¿Qué pasa
por los puntos, perdónenme, ya miramos, por los puntos menos 3, menos 5 y menos 2, menos 5. Esos van a ser los dos puntos de la recta. Bueno, entonces vamos a ver. Bueno, aquí nos va a dar una pendiente diferente, entonces vamos a mirar, vamos a retomar. Vamos a cambiar los puntos. Entonces dice, determinar la ecuación de la recta que pasa por los puntos menos 2, menos 3 y 6,5. Bueno, entonces cuando a mí me dan solamente los puntos por donde pasa esa recta, pues yo voy a tener que determinar primero cuál es su pendiente y cuál va a ser su intercepto. Bueno, entonces si no nos piden graficar, sino solamente entonces recordemos que la ecuación de la recta es de la forma y igual a mx más b. Entonces lo primero que voy a hacer es calcular cuál es su pendiente. Entonces ya sabemos que vamos a restar los y's. Entonces recuerden que el primer punto puede ser x1, y1 y el siguiente x2, y2. Entonces y2 que es igual a 5 menos y1 que sería menos 3 sobre x1 que es 6 menos x1 que es menos 2. Listo. Haciendo las operaciones entonces me da que 5 menos por menos me da más 3 y lo mismo abajo 6 más 2. Luego tengo que nuestra pendiente es igual a 8 octavos. ¿Listo? ¿Qué simplificado? Entonces me da que mi pendiente es igual a 1. Hasta ahí. Y ahora, bueno, ya tenemos el M. Pero entonces, ¿cómo hallamos para calcular ese B intercepto? Entonces, Y y X, ¿qué son? Pues son los valores que toma la recta, ¿sí? Un punto de la recta. Entonces, miremos acá. Este y este X van a ser las coordenadas de un punto por donde pasa esa recta. Ahora, quiere decir que como yo tengo dos puntos de la recta, puedo tomar uno de esos puntos y reemplazar esos valores de Y y X para poder encontrar el intercepto. Entonces, por ejemplo, yo me voy a ir por estos. No quiere decir que no pueda tomar estos, pero voy a coger el primer punto. Y entonces, en este caso, Y, ¿cuánto vale? Entonces, voy acá y voy a hacer el proceso. Entonces, Y vale menos 3. Igual a M. Pero M, ¿cuánto me dio? M me dio 1, ¿cierto? Y lo multiplico por X. Y en este caso es menos 2. Y le sumo ese B. B va a ser mi incógnito. Entonces vamos a mirar. Resuelvo las operaciones y lo que hago es despejar. Me queda una ecuación. Entonces me queda que menos 3 no sé qué está pasando con el pero bueno, ya espero que no me moleste. Entonces me queda menos 3 igual 2 por menos 1 me da menos 2 más B. ¿Listo? Menos 2 más B. Menos 3 igual a menos 2 más B. ¿Listo? Y este menos 2 lo voy a pasar al otro lado a sumar. Entonces menos 3 más 2 igual a B. Y esto me da menos 1 igual a B. Entonces encontré a quién? El B. ¿Listo? De esta manera entonces puedo reescribir mi ecuación de la recta, sabiendo que la pendiente es 1 y que B es igual a menos 1. Entonces la ecuación de esa recta que pasa por esos dos puntos es Y igual a menos 1x
menos 1. Pero ese menos 1x es lo mismo decir y igual a menos x menos 1. ¿Listo? Entonces, encontré la ecuación de la recta, ¿cierto? Que tiene como punto, que pasa por los puntos menos 2, menos 3 y 6,5 y cuya pendiente es igual a 1. Ese sería el procedimiento que debo realizar para determinar la ecuación de la recta conocidos dos puntos. Otro ejemplo. Ahora, ¿qué pasa si no me dan 2 puntos, sino que me dan 2 puntos y una recta? Entonces dice, bueno, entonces determinar la ecuación de la recta, ¿sí? Que pasa por los puntos, que pasa por el punto menos 3,2 y cuya pendiente es m igual a menos 2. ¿Listo? Miren que aquí es diferente, ¿cierto? Entonces, ¿aquí qué me están dando? Me están dando un punto y me están dando la pendiente. Punto y pendiente. Entonces, para determinar la ecuación de la recta, pues sencillamente voy a usar la forma que y igual mx más b. Siempre voy a acudir a esa que es mi ecuación como explícita de la recta, ¿sí? Entonces, retomamos lo que hicimos en el anterior ejercicio. Ya tenemos la pendiente y tenemos un punto que en este caso es x, y, ¿cierto? Van a ser este y y este x. Y vamos a hacer los procesos algebraicos o aritméticos que nos permiten determinar el valor de quién. En este caso, tengo una incógnita. En este caso, este sería mi incógnita. Bueno, entonces vamos a reemplazar. ¿Y vale cuánto? 2 igual a m, pero m me dice que es menos 2 multiplicado por x, que en este caso es menos 3, y le sumo un b que no conozco. Listo, resuelvo el proceso. 2 es igual a menos por menos me da más, 3 por 2, 6, más b. Este 6 pasa a restar para determinar b, y entonces veo que 4 menos 6, 2 menos 6 me da menos 4, y tengo el b. Ya teniendo eso como base, entonces puedo reescribir esta ecuación de la recta. Entonces digo que mi ecuación de la recta va a ser, perdón acá, y igual a m, que es menos 2, x más b, pero en este caso como me dio b menos 4, pues de una vez lo dejo menos 4. Y esta va a ser la ecuación de la recta que pasa por el punto menos 3,2 y tiene como pendiente a menos 2. ¿Listo? Digamos que es un proceso en el que necesito desarrollar y ejercitarme. Bueno, chicos, y hasta ahí, pues vamos con digamos, la primera parte de la explicación, retomando todo lo que tenía que ver con la ecuación de la recta y su pendiente y cómo calcular la pendiente y la ecuación de la recta dada 2 puntos, dada un punto y la pendiente. Bueno, chicos, entonces vamos a pasar. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero trabajar la posición relativa de rectas en el plano? Entonces, cuando hablamos de posición relativa de rectas en el plano, entonces yo tengo que hablar
se habla de posición de dos rectas, pues entonces vamos a hablar de dos términos. Hablamos de rectas paralelas, bueno, y vamos a hablar de rectas perpendiculares. ¿Listo? Rectas paralelas y rectas perpendiculares, ¿sí? Esas son las dos posiciones, vamos a trabajar esas dos por ahora, esas dos posiciones relativas que pueden tener dos rectas en el plano cartesiano. Bueno, y entonces vamos a mirar. Vamos a empezar con la primera, como el primer caso. Vamos a hablar del caso 1 y del caso 2. Entonces, vamos como por el primer caso. Entonces, ¿qué va a ser? Rectas paralelas. Entonces, decimos que dos rectas son paralelas, sí y solo sí, si sus pendientes son iguales. Entonces, pues primero tenemos que entender que cuando hablamos de rectas paralelas, geométricamente son aquellas que la distancia entre cada punto de la recta y la otra es igual. En este caso va a tener, vamos a mirar, si yo tengo, perdón, me voy a remitir más bien a una imagen. Bueno, entonces quiero que miremos acá. Estas dos, ¿sí? Este va a ser mi primer caso. Estas dos rectas son paralelas, ¿cierto? Por definición geométrica, pues las dos están a igual, se encuentran a la misma distancia, punto a punto. Bueno, pero también vemos algo, que vemos que de acuerdo a la pendiente, su inclinación es la misma, ¿cierto? Tenemos como un mismo grado de inclinación de esas dos rectas. Y entonces recordemos que esa característica de la inclinación de la recta define lo que es nuestra pendiente. Entonces, estamos hablando de rectas paralelas. Entonces, en este primer caso, que es de rectas paralelas, vamos a decir que dos rectas son paralelas. Sí, solo sí, sus pendientes son iguales. Quiere decir, si yo tomo M1 va a ser igual a M2, teniendo en cuenta que esta sea mi recta 1, ¿sí? Por ejemplo, y esta va a ser mi recta 2. ¿Listo? Entonces, que la pendiente de esta recta va a ser igual a la pendiente de esta recta 2. Es la condición que deben tener para verificar que esas dos rectas sean paralelas. Entonces, quiero que verifiquemos a nivel algebraico cómo va a ser. Entonces, tenemos dos rectas. Lo que tengo que hacer es calcular las dos pendientes, ¿cierto? Y entonces vemos que aquí cada recta, la recta A y la recta B, ¿cierto? Me están indicando sobre ella, pues tengo dos puntos, ¿cierto? Entonces, vamos a borrar acá y vamos a mirar. Para la recta A, ¿sí? Que es como si fuéramos a tomar ahí como si fuera la pendiente 1 y B la pendiente 2. ¿Listo? Entonces miremos los puntos sobre esa recta. Entonces tengo estos dos. ¿Qué coordenadas van a tener estos puntos que están ahí marcados? Entonces voy a decir que para esta recta tengo estas coordenadas. Menos 2,2, ¿cierto? Y para este punto, perdón, menos 2,2, ¿listo? Y este punto de coordenadas en X vale 0 y en Y vale 6. Entonces esto es 0,6. ¿Listo? Tengo esos dos puntos para la recta A. Entonces lo que voy a hacer es calcular su pendiente. Entonces miremos acá. Y entonces dijimos que la recta A pasa por los puntos menos 2,2. Perdón. Dejémoslo así. Para la recta A.
Entonces dijimos que pasa por los puntos menos 2,2 y el punto 0,6. Entonces vamos a calcular su pendiente. Pendiente igual a Y2, que sería 6, menos Y1, que sería 2, sobre X2, que sería 0, menos X1, que es menos 2. ¿Listo? Listo. Luego esa pendiente, que la voy a llamar pues, M1, va a ser 6 menos 2, 4. Menos por menos da más, entonces 0 más 2 me da 2. Al hacer la división, 4 dividido 2 me da 2. Entonces encontré la pendiente de la recta 1. Vamos a hacer lo mismo con la pendiente de la recta 2. ¿Listo? Entonces nos vamos a devolver aquí y vamos a mirar los puntos de la recta B. Bueno, entonces vamos a tomar coordenadas de este punto, 0, menos 4. Recuerden que cuando el punto está sobre el eje Y, la coordenada en X vale 0, ¿no? Y este punto que va a tener coordenadas en X que vale 2 y en Y vale 0. ¿Listo? Y esto va a ser para la recta B, que vamos a calcular su pendiente, M2. Bueno, entonces recuerden 0, menos 4 y 2,0. Entonces vamos para la siguiente. Vamos a ver si de pronto no nos cabe acá. Hagámoslo en otra. Entonces vamos. Todos atentos. Para la recta B. ¿Listo? Entonces dijimos que pasa por los puntos 0,2 y el punto 2,0. ¿Sí? 0, menos 4. 0, menos 4. Listo. Entonces vamos a calcular la pendiente que la vamos a llamar 2 de la recta 2. Entonces, X, Y2, que es 0, menos Y1, que sería menos 4, sobre X2 menos X1, que sería 0. Al calcular, entonces me queda 0 menos 4, entonces me daría 4 sobre 2 menos 0 me da 2. Y tengo que la pendiente de la recta 2 es igual a 2. Y entonces vemos que en este caso la pendiente 1 y la pendiente de la recta 2 son iguales. M1 es igual a M2. Por tanto, esas rectas son paralelas. ¿Listo? Como les había explicado, para que dos rectas sean paralelas, debe cumplirse que sus dos rectas, sus dos pendientes sean iguales. Bueno, hasta ahora. Vamos entonces, perdón. Ahora, ¿cuál es el segundo caso? Entonces dijimos que nuestro segundo caso eran que las rectas sean perpendiculares. Entonces, cuando dos rectas son perpendiculares. Entonces, geométricamente sabemos que dos rectas son perpendiculares cuando al intersecarse entre sí forman un ángulo recto o de 90 grados. En cuanto al concepto de pendiente, entonces decimos que dos rectas son perpendiculares. Entonces, dos rectas son perpendiculares si el producto de sus pendientes, entonces recuerden que el producto hace referencia a una multiplicación,
de sus pendientes es igual a menos 1. ¿Listo? Entonces digo que si M1 por M2 es igual a menos 1, entonces esas rectas son perpendiculares. ¿Listo? Entonces vamos a mirar. Vamos a mirar exactamente qué sucede ahí. Bueno, vamos a mirar. Miremos esta gráfica. Bueno. Listo, entonces vamos a mirar. Visualmente pareciera que sí. En efecto pueden ser rectas perpendiculares, pero eso lo vamos a verificar pues haciendo el mismo procedimiento que hicimos con las rectas paralelas. Entonces quiere decir, vamos a determinar la pendiente de la recta A y la pendiente de la recta B. ¿Listo? Entonces, A, vamos a calcular la pendiente de la recta. Entonces, para poderla calcular, pues yo tengo que tomar dos puntos que pasen por esa recta, dos puntos que pertenezcan a esa recta, ¿listo? Entonces, pues digamos que ahí es muy fácil identificar dos puntos de la recta. Entonces, miremos, por ejemplo, este punto y tomemos este punto. ¿Listo? Pueden ser cualquiera que pasen por esa recta. Yo miro unos que sean fácil como de ubicar en ese plano cartesiano. Entonces voy a tomar como referencias dos puntos. ¿Listo? Entonces este punto tiene coordenadas como coordenadas menos 6, menos 6. Entonces pasa por el punto menos 6, menos 6 y por el punto 0,6. ¿Listo? Estoy hablando de la recta A. Estoy haciendo uso de los colores para que pues ustedes también puedan fácilmente identificar sobre qué recta estoy trabajando. Entonces vamos a calcular la pendiente de esa recta. Entonces llamémosla M1. ¿Listo? Entonces va a ser Y2 que es 6 menos Y1 que es menos 6. Recuerden los signos, chicos, no podemos equivocarnos en eso. X2 menos X1 que sería menos 6. ¿Listo? Entonces, M1 es igual a 0, 6 menos menos 6. Entonces queda menos por menos da más. 6 más 6, 12. Sobre 0 menos menos 6 me da 6. Luego la pendiente 1 es igual a 2. ¿Listo? Porque 12 dividido entre 6 me da 2. ¿Listo? Ahora vamos a calcular la pendiente de la recta B. ¿Listo? De esta recta B, que lo voy a hacer con verde. Igual, voy a tomar dos puntos. Entonces voy a tomar este, que es fácil, y este otro. ¿Listo? Entonces miremos las coordenadas de esos puntos. En X, este es menos 8,0 y este es 0,-4. ¿Listo? Menos 8,0. Entonces vamos acá. Perdón. Menos 8,0 y el otro punto 0, menos 4. Si de pronto no estamos seguros, nos devolvemos. Listo, 0, menos 4. Listo, esos son los dos puntos por donde pasa que contiene esa recta. ¿Listo? Entonces vamos a calcular su pendiente. M2 igual a Y2 que sería menos 4 menos Y1 que sería 0. X2 0 menos X1 que es menos 8. M2 es igual a menos 4 menos 0 me da menos 4
sobre 0 menos menos 8 da 8. M2 es igual a, si yo hago una simplificación me da menos un medio, ¿cierto? Entonces tengo la pendiente de la recta 2. ¿Listo? Ya tengo M1 que me dio 2, ¿cierto? Y tengo M2, entonces vamos a aplicar la definición de rectas perpendiculares. Me dice que M1 por M2 debe dar menos 1, entonces vamos a mirar. M1 me dio 2 por, o lo vamos a poner aquí entre paréntesis, por M2 que me dio menos 1 medio. Y entonces, pues lo que yo hago es ese proceso, ¿listo? Entonces, esto debe darme menos 1. Entonces, 2 por menos 1 me da menos 2 sobre, entonces como si yo pusiera aquí 1 por 2, 2. Y esa división, ¿cuánto me da? Menos 1. En efecto, vi que el producto entre sus dos pendientes me dio menos 1. Luego la recta, esas dos rectas son rectas perpendiculares. Bueno, chicos, esas son las dos posiciones relativas de las que vamos a hablar en este momento, ¿sí? De posiciones relativas de dos rectas en el plano cartesiano. Entonces, espero haber sido clara en la definición de estos dos conceptos y pues más allá de ir es mirar en la medida en que yo pueda hacer ejercicios, poder desarrollar habilidades para determinar la posición relativa de dos rectas en el plano. Quiero que miremos un ejercicio adicional y pues quiero que puedan también trabajar sobre ellos, más ejercicios relacionados a este mismo tema. No se queden solamente con lo que trabajamos aquí, sino que puedan buscar ejercicios adicionales. Les voy a dejar un screenshot a tomarles una foto de algunos ejercicios que nos pueden, pues que pueden hacer como práctica. Bueno, de estos que les voy a dejar, vamos a hacer, perdón, listo. Que nos pueden ayudar. Dice, determina la posición relativa de cada par de rectas y luego grafícalas en el plano cartesiano. Entonces, yo veo algo particular en estas rectas, ¿cierto? Muchos dirán, uy, pero no tiene la forma con la cual nos explican. Entonces, vamos a mirar. Yo voy a tomar como referente este primer ejercicio, bueno. Y no tiene la forma que yo les había dicho, y igual mx más b, ¿cierto? Pero entonces, ¿cómo hago para llevar cada una de esas ecuaciones a esa forma? Pues lo que yo voy a hacer es despejar y. Miren que aquí el ejercicio es diferente. Ya me dan la ecuación. Quiere decir que a partir de esas ecuaciones yo puedo decir, esas rectas son paralelas o son perpendiculares comparando sus pendientes. Entonces, como las ecuaciones no están dadas en esta forma, pues cada una de esas ecuaciones la voy a llevar a esa forma. Bueno, entonces voy a pasar al siguiente pantallazo para que podamos realizar el ejercicio. Entonces dice, determina la posición relativa de cada par de rectas y luego grafícalas en el plano. Entonces me dicen, bueno, las rectas son las siguientes. Entonces voy a escribirlas acá. 5x más 3y igual a 0. ¿Listo? Y la otra es 3x más 2y. Perdón, que está como feo. 3x más 2y
igual a 0. ¿Listo? Entonces a esta la vamos a llamar la ecuación 1 y a esta la ecuación 2. ¿Listo? Y entonces así lo vamos a numerar. Vamos a tomar la ecuación 1 y entonces lo que les digo. Quiero llevarla a la forma y igual a mx más b. Entonces voy a despejar a y. Entonces como la primera ecuación es 5x más 3y igual a 0, entonces voy a despejar a y. Entonces lo que hago primero es 3y igual a ese 5x que está sumando, lo paso al otro lado a restar. ¿Listo? Más 0, pues no hay necesidad de escribirlo. ¿Listo? Y ahora este 3 que está multiplicando a la y, pues voy a pasarlo a dividir. Entonces 5x sobre 3. ¿Listo? De aquí, ¿qué puedo deducir? Puedo deducir ya cuál es su pendiente. En este caso, cuál es la pendiente de esa primera recta. Entonces digo que su pendiente, la pendiente es igual a menos 5 tercios, ¿cierto, chicos? Es la forma. Listo. Entonces ya tengo la pendiente de la recta 1. ¿Listo? Vamos a hacer lo mismo con la ecuación de la recta 2. Entonces 3x más 2y igual a 0. Entonces voy a despejar a y, 2y igual a menos 3x. Y voy que y es igual a menos 3 medios de x, ¿cierto? Luego tengo que su pendiente es igual a m2 es igual a menos 3 medios. ¿Listo? Ustedes dirán, uy, pero listo. Entonces vamos a mirar. ¿Sus pendientes son iguales? No, son diferentes, ¿cierto? Entonces ya sé que no son rectas paralelas. ¿Serán perpendiculares? Entonces miro, el producto de M1 por M2 debe ser menos 1. Entonces voy a verificar. Recordemos, M1 5 tercios y menos 3 medios. Menos 5 tercios y menos 3 medios. Entonces vamos acá. Entonces M1 es igual a menos 5 tercios y M2 me dio menos 3 medios. Sí, señor. Listo, entonces M1 es diferente de M2. Entonces no son paralelas. ¿Listo? Miremos. Ahora vamos a hacer como eso check. El segundo checking. No son paralelas, vamos a mirar si son perpendiculares. Entonces vamos a verificar que el producto de la pendiente 1 por la pendiente 2 sea igual a menos 1. Entonces M1 ¿cuánto es? Menos 5 tercios. Y lo voy a multiplicar por M2 que me dio menos 3 medios. ¿Listo? ¿Cuánto me da esto? 5 por 3, 15. Y 3 por 2, 6. Menos por menos me da más. Y entonces veo que esto es diferente de ¿quién? De menos 1. Por tanto, entonces no son perpendiculares. No son perpendiculares. Quiere decir que ese par de rectas no son paralelas ni perpendiculares. Y hasta ahí lo vamos a dejar porque fue, digamos, los dos únicos conceptos y que trabajamos. ¿Listo? A esas que no son ni paralelas ni perpendiculares, se les llama como rectas secantes, o sea, que se cortan en algún punto, pero que no forman, no cumplen la característica de ser perpendiculares, que es formar un ángulo recto entre ellas, y además el producto de sus pendientes no es igual a menos 1. ¿Listo, chicos? Esta es la parte algebraica, entonces van a hacer esos ejercicios que les dejé allí en la foto, como unos ejercicios de apoyo para que ustedes lo trabajen, desarrollen esas habilidades y pues tengan en cuenta que probablemente van a aparecer ahorita dentro del formulario de preguntas que se les va a hacer para este taller, chicos. No siendo más, espero
que haya sido pues de bendición este tiempo. Si necesitan retomar y retomar el video para aclarar cosas, háganlo. No se queden solamente con una vez de verlo, sino que adicional a eso pues puedan como que tener el tiempo para retomar y retomar lo que sea necesario, cuantas veces sea necesario. O sea, es una clase que pueden repetir las veces que ustedes consideren necesario para aclarar cada uno de los conceptos. Bendiciones y un abrazo, chicos. Dios los bendiga. Nos vemos pronto, Dios mediante.